Buenos días, jóvenes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien, ¿y usted, maestra? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, les voy a pedir de favor que saquen su cuadernito. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro planeta y las placas tectónicas. Voy a sugerirles que pongan la fecha del día de hoy, que es 5 de abril, ¿verdad? No, de mayo. 5 de mayo del 2020. El tema que vamos a hablar, como les comentaba, es las placas tectónicas. Y también vamos a tratar unos acontecimientos importantes, ¿verdad? Que se derivan de esto. Bueno, vamos a realizar una lluvia de ideas también para que ustedes participen. Me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado hablar sobre las placas tectónicas. No. ¿No? Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar sobre el tema para que se enteren un poquito, ¿verdad? De que esto también es un tema importante a tratar y que todos lo debemos saber porque es algo importante. Bueno, entonces vamos a empezar. Van a hacer ustedes en su cuaderno me van a realizar un mapa conceptual. Yo les voy a dar los temas, pero yo quiero que para la próxima clase ustedes me traigan a mí un concepto, el concepto de cada uno de estos temas, ¿verdad? Entonces dice que las placas tectónicas, también llamadas placas litósferas, ¿verdad? Litósferas. Son todas aquellas que se encargan de los movimientos de la Tierra. No sé si alguna vez han escuchado de que debido a las placas tectónicas se dan los terremotos, los sismos. No sé si alguna vez ustedes han experimentado, ¿verdad? Han sentido los temblores. Entonces eso es debido al movimiento de las placas tectónicas. Dice que de cierta manera esto causa una inquietud en las personas, ¿verdad? Porque muchas veces no nos informamos. Entonces, vamos a hablar sobre la litósfera, que significa que está formada por placas rígidas, ¿verdad? Entonces, derivado de la litósfera, les tenemos la teoría de la tectónica de placas. ¿Qué son las tectónicas de placas? Bueno, las tectónicas de placas son las que sostienen la litósfera, y estas están formadas por grandes placas rígidas, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que es de aproximada unos 120 kilómetros de espesor, que se crean en la dorsal. Esta sería la tectónica de las placas. Derivado de las tectónicas de las placas se nos derivan dos subtemas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos subtemas? Serían las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas y las zonas de subducción. Bueno, ¿qué son las dorsales oceánicas? Las dorsales oceánicas son aquellas grandes elevaciones montovasciosas situadas en la zona media de los océanos. Las placas tectónicas se encuentran en nuestra Tierra y también en los océanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las zonas dorsales oceánicas, estamos hablando de las placas tectónicas que se encuentran en los volcanes. Cuando hablamos de las zonas de subducción, que estas existen en variedad en nuestro planeta, ¿verdad? Una de las áreas donde la corteza terrestre se destruye. Yo les voy a mostrar también un ejemplo de cómo es que se lleva a cabo el movimiento de las placas tectónicas.
Acá en Guatemala tenemos varias placas tectónicas, ¿verdad? Que han afectado en su mayoría cuando han ocurrido los terremotos. Entonces vamos a continuar con el tema que era las zonas de subducción, que les decía que estas son las que destruyen los lugares. O sea, cuando se unen las dorsales oceánicas con las zonas de subducción, esas dos son encargadas de que se lleve a cabo un movimiento. Desplazadas de estas dos se deriva el siguiente tema, que vayan anotando también ahí, por favor, porque de esto que está acá es que les voy a hacer yo, les voy a pedir la tarea. Se deriva el tema de las consecuencias de la tectónica de placas. ¿Qué son las consecuencias de las tectónicas de placas? Estas son inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que se derivan de la existencia de placas litosféricas en movimiento y estas se manifiestan de vez en cuando. Eso no pasa siempre, ¿verdad? Eso significa que no ocurre muchas veces. Lo único que es cuando estas consecuencias se llevan a cabo son violentas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? De las consecuencias de las tectónicas también podemos hablar de los volcanes y los terremotos. Los volcanes son puntos de superficie que están en la Tierra. Dice, estos están conformados por un magma. ¿Qué es un magma? Es un núcleo, ¿verdad? Es un núcleo. Estas están habituadas, como les decía, en el interior de nuestra Tierra y salen a través de la superficie por un conducto denominado chimenea. ¿Alguna vez han escuchado ustedes sobre qué es una chimenea? ¿Han visto cómo es una chimenea? Sí. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Que esto es lo que son los volcanes. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que son los terremotos. Cuando hablamos de los terremotos, ¿verdad? Muchas personas se asustan y pues a la larga eso sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque es peligroso. Es por eso que muchas veces realizamos nuestros simulacros por cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir en nuestra clase. Entonces nosotros ya estamos preparados para eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué son los terremotos? Son intensas sacudidas de la corteza terrestre que se producen a partir de un punto situado en el interior de la Tierra. El foco o hipocentro son las que tienen un reflejo en un punto de la corteza. Esos se llaman epicentro. Que son de esta manera, ¿verdad? Hagan de cuenta que este es un volcán. Acá está la chimenea. Y en esta parte de acá es donde está el núcleo, donde cuando ocurre esto de que los volcanes están en movimiento, ¿verdad? Recuerden que hay volcanes también de agua y de lava. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Me están entendiendo lo que Sí. les estoy explicando? Sí. Bueno. Entonces, a continuación les voy a dar un ejemplo de cómo es que se lleva a cabo el movimiento de las placas tectónicas. Hagamos de cuenta que esta es nuestra Tierra, ¿verdad? Esta es nuestra Tierra. Esta está compuesta por un núcleo, que es este. Nuestro núcleo está conformado en general por hierro y níquel.
vayan apuntando ahí que nuestro núcleo que está compuesta por hierro y níquel. Sí. Alrededor de nuestro núcleo tenemos lo que es un manto. Este se llama manto. Ajá. En este está saturado, en nuestro manto está saturado aproximadamente de 800 grados cuando se encuentra cerca de la superficie. Cuando les hablo de la superficie, me refiero a todo esto de acá. Esa es nuestra superficie, ¿verdad? Generalmente, acá es donde se lleva a cabo el campo magnético terrestre. Acá, en esta parte de acá. Bueno, todo esto que yo les estoy llenando acá de espacios es nuestra corteza terrestre. Este es el manto más delgado, ¿verdad? Es la placa más delgada, ocupa el 1% de volumen en total de la Tierra. A la gran, qué poquito. El 1%, pero así como es poquito, hace sus averías. Va. Entonces dice que debido a las diferencias de hierro y níquel, al momento de que el núcleo, el manto y nuestra corteza terrestre hacen un choque, porque esto está en constante movimiento, ¿verdad? O sea, nosotros no lo sentimos porque nosotros estamos aquí parados y todo eso, pero nosotros no estamos estables, ¿verdad? Pero recuerden que nuestra Tierra está en constante movimiento. Entonces, al momento de que esto está demasiado caliente, llega un momento en el que el manto sale a toda nuestra corteza, ¿verdad? Y se empieza a enfriar. Porque todo esto de acá adentro está caliente, ¿verdad? Entonces, cuando sale acá, se empieza a enfriar y es cuando empieza el movimiento de las placas tectónicas. Dice que esta tiene diferencias, ¿verdad? A diferencia del núcleo con la corteza terrestre, se producen hasta el manto, que es este, ¿verdad? Este es nuestro manto. Que se recuerdan que les dije que está alrededor de nuestro núcleo. Entonces ahí es cuando se dan los movimientos de las placas tectónicas. Les voy a contar un poquito también acerca de la historia de las placas tectónicas acá en Guatemala, ¿verdad? Estas se dividen en dos partes. La continental, que está expuesta por Alfred Wegener, que fue en el año de 1910, quien dio a conocer su teoría sobre lo que eran las placas tectónicas, y la expansión de fondo oceánica por Harry West, que las dio a conocer en el año de 1960. Sinceramente, a ellos dos realmente no los tomaron muy en cuenta porque no dieron exactamente en qué era lo que hacía que las placas tectónicas estuvieran en constante movimiento. Entonces, dice de que cuando ellos dieron a conocer su punto de vista, ¿verdad?, sobre lo que para ellos era, realmente no los tomaron en cuenta porque no había una exactitud, no había algo que realmente fuera de importancia, ¿verdad? Porque lo que ellos ya habían dicho, que según para ellos eran las placas tectónicas, anteriormente investigadores ya lo habían dicho, ¿verdad? ¿Sí copiaron acá el ejemplo que les di? Sí. Para borrar y así podamos continuar. Bueno, entonces dice de que les dije que íbamos a hablar un poquito sobre las placas tectónicas de acá de Guatemala, ¿verdad? Vamos a poner
esto acá. Y dice que en Guatemala, Guatemala es una región muy rica, ¿verdad? Y joven, que tenemos volcanes y geológicamente en el Atlántico también tenemos volcanes, ¿verdad? Les vamos a dibujar acá nuestro mapa, hagan de cuenta que es nuestro mapa. Acá está Guatemala. El bueno es que la parte de acá no la tomamos en cuenta. Entonces, dice de que que geológicamente en el Atlántico tenemos dos placas tectónicas, que son la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Bueno, estas dos unidas, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, esas dos unidas forman la falla del río Motagua. ¿Alguna vez han escuchado sobre la falla del río Motagua? No. Bueno, entonces ahorita saben, ¿verdad? Que estas dos placas tectónicas unidas forman la falla del río Motagua. Eso lo pueden anotar también porque son datos importantes que tenemos que saber. En la región tenemos 4 placas tectónicas llamadas Norteamérica, Caribe, la tercera se llama Cocos y por último la cuarta que se llama Nazca. Cuando nuestro planeta se formó hace más de 400.000 años, ¿verdad? Nosotros no sabíamos el por qué era de que se realizaba este movimiento. Entonces, como yo ya les expliqué anteriormente cómo es que se lleva a cabo, ustedes ya tienen más o menos una idea de por qué es esto del movimiento de las placas tectónicas y qué es lo que causa. Entonces aquí como ejemplo que les di, la falla del río Motagua, cuando está la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, se llevó a cabo esto. Entonces pueden tomar este concepto, ¿verdad? Y eso les va a servir a ustedes para la tarea que yo les voy a dejar. El tema es muy extenso, pero tenemos muy poco tiempo para que podamos llevarlo a cabo. Entonces, como tarea y como les dije, ustedes me van a realizar a mí un mapa conceptual. Yo les di los temas a ustedes acá y voy a necesitar de que me traigan la próxima clase la definición, ¿verdad? De los temas que yo les di a ustedes. Y pues eso fue nuestra clase del día de hoy. Espero que se les haya ayudado un poquito a saber qué es lo de las placas tectónicas. Espero que también hayan anotado los nombres de los dos personajes que les dije, que también los voy a necesitar que los anoten ahí. Bueno, maestra. Y pues únicamente sería eso, y para la próxima clase yo les voy a calificar su mapa conceptual que tiene un valor de 10 puntos. Me lo van a hacer en parejas, por favor.